Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Entonces, por motivos personales, la licenciada no va a poder conectarse con nosotros, pero voy a estar yo, ¿oyeron? Así que ya sabemos cuál es la dinámica de la licenciada al iniciar las clases. Leer la frase que pone al inicio de las diapositivas y dar nuestra opinión acerca de la clase. Entonces, ¿quién quiere participar? Adelante, Eric. Buena tarde, Karen. La frase dice, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Realmente yo concuerdo con esta frase debido a que nosotros como seres pensantes, y ahora ya que comprendemos lo que es la empatía, como seres empáticos, sabemos que tenemos la obligación ética, quizás no legal, pero sí la obligación ética de protestar cuando se encuentra alguien bajo alguna injusticia. Ahí sí que por más mínima que sea, porque ahí sí que eh, quien dice ahí uno va tanteando hasta dónde permite uno las injusticias, ¿verdad? Ujú. Entonces, quedarse callado es igual a aceptar ese comportamiento, ¿verdad? Muy bien, gracias, Eric. ¿Alguien más quiera participar? Adelante, André. Buenas tardes. Voy a releer la frase. Dice, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Um, sí, concuerdo. Creo que es importante alzar la voz ante estas situaciones porque quedarse callado tal vez no nos pone directamente, pero sí lo hace de manera indirecta, porque el silencio pues quita el apoyo que se podría dar. Muy bien, muchas gracias. Veamos uno de los ejemplos que se acaba de dar justamente la semana pasada. Ustedes vieron la noticia, ustedes vieron la noticia del señor del carro que con el problema que tuvo con el muchacho de la moto. Va. Se dieron cuenta que ahí había dos policías. ¿De qué manera actuaron los policías ahí? Intentaron, ¿cómo se llama? Parar el carro, pero donde vieron que iba a embestirlo otra vez, se hicieron a un lado. Después como que intentaron abrirle la puerta al conductor, pero no pudieron. ¿Alguien más? Yo vi que era también como que, tipo, no supieron cómo reaccionar como que a la situación, como que se quedaron parados a lo mejor. ¿Y quién actuó en ese momento? ¿Hubo alguien que le tiró una piedra al carro como para que se detuviera o reaccionara al señor, verdad? Sí, era un muchacho que iba pasando ahí, le tiró una piedra, de ahí creo que bajó el vidrio al señor y como que lo trató de sacar el muchacho. Ujú. Muy bien, entonces ahí podríamos ver que hubo tal vez como un acto de neutralidad entre las personas que estaban ahí alrededor. Sí, Jennifer. Adelante, Jennifer.
Bueno, tal vez se le levantó la mano. Entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy, que sería la familia. Dice, la familia se define como grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco o cuestiones de consanguinidad, ya sean de sangre o políticos, por afinidad. E independientemente de su grado, ya sea una adopción u otras razones que hace vida en común ocupando normalmente la totalidad de una vivienda, es decir, de una residencia. Entonces, esto, digamos que en resumen lo que nos dice es que la familia son personas unidas por lazos de sangre, de matrimonio o adopción que viven juntas en un hogar, ¿verdad? Sería el ejemplo de una familia aquí en Guatemala con sus padres, con sus hijos, ya sea los abuelos, tíos que vivan bajo un mismo techo, o una familia adoptiva que sea reconocida legalmente, ¿verdad? Desde una perspectiva jurídica, la familia en sentido amplio está formada por todos los individuos unidos por vínculos jurídicos familiares que hayan dado origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco. No hay problema, Jennifer. Entonces, digamos que aquí la ley considera familia a quienes están unidos, ya sea por matrimonio, por filiación, por hijos en común y el parentesco. Esto lo van a encontrar regulado dentro del Código Civil. Ya están viendo civil ustedes ahí, entonces me imagino que ya saben. Luego tenemos aquí que existen las denominadas familias ensambladas o reconstituidas, que reconocen vínculos procedentes de dos o más uniones conyugales. Gráficamente se ha sintetizado el fenómeno del siguiente modo. Los niños pasan a tener nuevos hermanos, nuevos compañeros de juego, se agregan tíos, abuelos provenientes de otras familias, padrastros y madrastras, quienes cumplen su función que en algunos niveles que se suponen con los padres biológicos. Todo ello genera tensiones y crisis porque cada miembro de esta nueva familia ingresa con una historia que proviene de su situación familiar previa. Las familias formadas por la unión de personas que ya tenían hijos de otras relaciones se vuelven padrastros, madrastras, hermanastros, y esto puede generar tensiones porque cada uno pues trae su historia, cada uno está como acostumbrado a lo suyo y tener que acoplarse, a llegar a otra familia, a otras costumbres, muchas veces es un proceso bastante complicado. Aquí en Guatemala hay muchas familias reconstituidas, las cuales surgen tras los divorcios, incluso por migración de algún familiar, en donde mayormente son los hijos quienes se integran a un nuevo núcleo familiar, ¿verdad? Bien. Si bien en el derecho positivo guatemalteco no se legisla sobre la familia ensamblada, hay normas que la presuponen. Por ejemplo, entre un cónyuge y los hijos del otro, hijastros, existen parentesco por afinidad en primer grado, que genera deber alimentario recíproco, siendo dichos alimentos a cargo de la sociedad conyugal. Aquí, digamos que aunque no existe una ley específica para familias reconstituidas, sí hay normas que reconocen ciertos derechos, como el deber de un padrastro de dar alimento a sus hijastros. Es lo que nos menciona aquí. En el derecho guatemalteco,
el estado de familia solo puede adquirirse o modificarse por hechos, actos o sentencias que el legislador diga que son presupuestos para ello. El estado de familia es permanente, pero puede mutarse, modificarse por las disposiciones de la ley, como por ejemplo, la muerte desplaza a una persona del estado de casado y lo emplaza en el estado de viuda. El nacimiento emplaza en el estado de hijo, en el estado de madre y en algunos casos en el estado de padre. Sin embargo, el nacimiento de una persona no emplaza de por sí el estado de padre, ya que hay algunas otras cuestiones. Si el hombre está casado con la mujer, los hijos que ella tiene se supone que son del marido, y si vive de hecho en ella, los hijos que ella tiene son del conveniente al tiempo de la concepción y no del conveniente al tiempo del nacimiento. Entonces, aquí digamos que tenemos un estatus legal de cada persona dentro de la familia. Tenemos al casado, al viudo, al hijo, al padre. Este estado se adquiere o cambia por hechos, actos o sentencias legales. Por ejemplo, una mujer casada pasa a ser viuda tras la muerte de su esposo, o viceversa. Luego dice, otros actos que emplacen o desplacen en el estado de familia son los siguientes. El matrimonio desplaza em, del estado de soltero al del casado. El reconocimiento voluntario de un hijo es un acto y emplaza en el estado de hijo. Y las sentencias que emplazan o desplazan el estado de familia son la sentencia de divorcio que desplaza del estado del casado al de divorciado. La adopción plena o simple emplaza en el estado del hijo, quien crea ese estado. Y la sentencia de filiación emplaza en el estado de hijo, pero no crea dicho estado, sino que solo lo reconoce. Entonces, aquí unos ejemplos del cambio en el estado de la familia podríamos decir que un matrimonio se pasa de ser soltero a ser casado. En un divorcio, del casado a divorciado, ¿verdad? Que se separan. En el nacimiento, alguien pasa a ser hijo, alguien pasa a ser madre o padre. Y en la adopción tenemos que un niño pasa a tener un nuevo estado de hijo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando un hombre reconoce voluntariamente a un hijo fuera del matrimonio, el estado de ese niño cambia legalmente, pasa a ser hijo, ¿verdad? Luego tenemos aquí el parentesco, es una cadena de filiaciones, es una cadena con eslabones de vínculos jurídicos y efectos jurídicos, tales como la imposibilidad de celebrar matrimonio entre determinados parientes, de ser testigos en determinados casos civiles o penales, de ser escribano con relación en las escrituras de algún pariente y muchos más. Entonces, el parentesco es un vínculo jurídico y produce efectos jurídicos. Por ejemplo, permite demandar por alimentos o en el caso de las sucesiones, permite la posibilidad de heredar, de transmitir el matrimonio del muerto al vivo. El parentesco es un vínculo jurídico que une a una persona con las personas de las cuales desciende y con las personas que descienden de ella y con las que, como ella, todas en igualdad, tienen ascendientes en común. Este es un vínculo jurídico entre personas unidas por sangre o por afinidad, los cuales tienen efectos legales como heredar, dar alimentos, prohibiciones de matrimonio entre parientes, etc. Por ejemplo, aquí les hago una pregunta. En Guatemala, ¿dos personas que son primos pueden casarse legalmente?
Am, si mal no recuerdo, no, porque el Código Civil lo establece como un impedimento para contraer matrimonio, por ser familiares, por cierto grado de afinidad. Exacto. Dos primos legalmente no pueden casarse aquí en Guatemala. Entonces, a esto es a lo que se refiere este párrafo. Luego tenemos que la sociología concibe a la familia como una estructura social. Todos los niveles de organización y funcionamiento de la vida familiar son de interés para el sociólogo. La familia en su relación con la nación, religión, comunidad, etc. Entonces, digamos que la sociología ve a la familia como una estructura social básica que se relaciona con la comunidad, digamos, con la religión y con la nación. Luego dice que es la familia para la sociedad. La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. La familia, su valor y su función y su misión dentro de la sociedad es clara e incontestable. La importancia de la sociología de la familia, la cual, por su interrelación con la sociedad en su conjunto, ayuda a explicar la toma de decisiones individuales y cómo el desarrollo familiar trasciende en la vida en sociedad, esto a lo largo del tiempo en distintas etnias, culturas y extensiones geográficas. Entonces, aquí la familia es la única institución que protege a los más débiles, podríamos decir. ¿Quiénes serían los más débiles dentro de la familia? Podríamos poner como ejemplo a los niños o a los ancianos. Em, Luego tenemos aquí a la estratificación social, perdón. Dice, la estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. El concepto de estratificación social suele implicar que existe una jerarquía social en términos de desigualdad social estructurada. Es, digamos que, la forma en la que la sociedad se organiza en capas o niveles, según riqueza, el poder, la cultura. Em, Aquí el ejemplo que la licenciada nos da siempre es que en Guatemala hay una gran diferencia entre las familias que viven en zonas residenciales y en comunidades rurales pobres. Ella siempre nos da el ejemplo de los que viven en zona 18 y los que viven en zona 16, ¿verdad? Algo así sería la estratificación social aquí en Guatemala. Luego tenemos que existen 4 grandes tipos de estratificación social, que son la esclavitud, el sistema de castas, el sistema estamental y el sistema de clases sociales. Eh, Al día de hoy en Guatemala, ¿cuál de estos 4 grandes tipos de estratificación social creen que es el que predomina? ¿Quién me puede decir? Tal vez el de clases sociales. Muy bien, sí, las clases sociales. Sí, Aquí vemos yo mucho diría, que manda. perdón, es que iba a contestar, pero se me fue la señal. Ah, no Y tengas pena. iba a decir que yo creería que el sistema que predomina aquí es el de clases sociales, ¿verdad? El que se explica
por nacimiento del capitalismo, como entre burgueses y trabajadores, ¿verdad? Ujú. Muy bien, aquí predomina el sistema de las clases sociales, en el que encontramos, digamos, que la clase alta, la clase media, clase baja, que aquí podríamos llamarlos como los ricos, que así lo vemos, ¿verdad? Luego tenemos qué causa la estratificación social. Dice que la estratificación social se origina básicamente en la división del trabajo en una hipotética sociedad en la cual todos los hombres desarrollan las mismas actividades. No se producirían entonces diferenciaciones sociales. La estratificación social entonces digamos que nace de la división del trabajo. Por ejemplo, si todos hicieran lo mismo, no habría diferencias sociales. Em, Aquí en Guatemala podríamos decir que muchos lo ven así. Quienes trabajan en agricultura tienen menos ingresos que los que trabajan en la política, en tecnología, em, o quienes tienen un título universitario. Muchas veces se les ve así, aunque tal vez no es así, pero tal vez como por el título que tienen, uno se deja impresionar, ¿verdad? Luego tenemos cuáles son las características de la estratificación. La estratificación implica la idea de clasificar datos, personas u objetos en grupos o capas específicas. Por ejemplo, se podrían distinguir a todos los residentes de los Estados Unidos en grupos étnicos según el nivel de ingresos o geográficos. Ahí ya clasifican a las personas en grupos según sus ingresos, su educación, su etnia, su región, su religión. em, Luego tenemos aquí cuándo se debe utilizar la estratificación. La estratificación por lo general se debe plantear en el formato de recolección de datos diseñado por el analista o ingeniero de procesos antes de iniciar la recolección, al pensar cuidadosamente qué categorías son relevantes para el análisis. Se aplican, digamos, estudios y análisis sociales para identificar las diferencias y las desigualdades. Aquí en Guatemala podríamos ver las encuestas del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. A veces clasifican a la población por su nivel de ingresos y por su nivel de escolaridad. Luego tenemos aquí, ¿cuál es el elemento más importante de la estratificación social? La clasificación de ocupaciones constituye la columna vertebral de la mayor parte de investigaciones contemporáneas sobre estratificación social y los analistas han utilizado varias vías para poder proporcionar medidas de posición social a partir de la información ocupacional. Aquí la ocupación podríamos decir que es el trabajo, que es la base para medir cuál es la posición social. Como les decía anteriormente, aquí en Guatemala un ingeniero, por ejemplo, es visto en un nivel más alto que un campesino. Aunque ambos trabajen igual de duro, solo por llevar un título, el ingeniero es como wow. Eh, Más que todo como en las áreas rurales, ¿verdad? Es donde más vemos eso. ¿Qué impactos tiene la estratificación social en la sociedad? La estratificación social estimula a las personas calificadas que posibilitan el buen funcionamiento de la sociedad. Las posiciones sociales son la recompensa a los sacrificios de estos individuos. Aquí digamos que se motiva a las personas a prepararse para alcanzar mejores posiciones sociales. Actualmente, aquí los jóvenes guatemaltecos pues ahora buscan estudiar en una carrera profesional en las universidades. Ya no es que solo se queden con la primaria o
o solo el bachiller, ¿verdad? Todavía seguimos viendo eso, pero ahora la gran mayoría pues ya busca llegar a tener un título, como para posicionarse mejor, digámoslo así. Luego, ¿cómo influye la estratificación social en la educación? Desde el punto de vista psicológico, en cada clase social, los niños se forman con una psicología algo diferente. Por ello, podemos concluir que la estratificación social es una circunstancia educativa importante y los elementos psicológicos constituyen rasgos diferenciales distintivos de la clase social. Cada clase social, digamos, que forma a los niños de manera distinta, generándoles diferencias psicológicas y culturales, dice aquí. Por ejemplo, un niño en un colegio privado, ¿creen ustedes que tiene más oportunidades que un niño que estudia en una escuela pública? No, nadie. Em, perdón, pues yo creería que realmente mi opinión es de que depende mucho del centro educativo que vaya a formar a los estudiantes, porque si su evolución académica es buena, a mi criterio no va a ser tan em, importante el nivel socioeconómico que tenga la persona, sino los conocimientos que se adquiera. Por lo contrario, si el colegio tiene una brecha muy grande de educación, pues sí consideraría que tienen mayor oportunidad por tener mayor conocimiento. Muy bien, aquí Jennifer nos dice que la oportunidad es la misma y la educación es diferente. Y es correcto. Em, creo que en los colegios privados se les, digámoslo así, instruye para que los niños sean líderes de alguna manera, mientras que en las escuelas, pues solo se les enseña, solo se les educa, solo se les da las clases y, y sí se les forma de diferente manera. Perdón, solo voy a darle comida a mi gatito, si no, no se va a callar. Ahorita vuelvo. Ya, gracias, chicos. Luego tenemos aquí, ¿quién creó la estratificación? Max Weber. La teoría de tres componentes de la estratificación, más ampliamente conocida como estratificación weberiana o el sistema de tres clases, fue desarrollada por el sociólogo alemán Max Weber, distinguiendo como tipos ideales a la clase, el estatus y el poder. Aquí Weber nos explica con tres dimensiones que encontramos la clase, em, que podría ser la riqueza, que se lo podríamos dividir tal vez en los bienes materiales que cada uno posee. Luego tenemos el estatus, que es el prestigio, ¿verdad?
o el respeto social que se tiene. Y el poder, podríamos hablar sobre la influencia política. Aquí en Guatemala, digamos que un ejemplo podrían ser los empresarios poderosos que lo tienen todo porque poseen riqueza, que sería la clase, poseen estatus social y también poseen con influencia política. Luego tenemos cómo se originan las clases sociales, que es la teoría de tres componentes de la estratificación, más ampliamente conocida como estratificación weberiana o el sistema de tres clases. Fue desarrollada por el sociólogo alemán Max Weber, distinguiendo como tipos ideales a la clase, el estatus y el poder. Weber desarrolló un enfoque multidimensional de la estratificación social que refleja la interacción entre riqueza, prestigio y poder. Weber argumenta que el poder puede tomar una variedad de formas. El poder de una persona se puede mostrar en el orden social a través de su estatus, en el orden económico a través de su clase y en el orden político a través de su partido. Así, la clase, el Estado y el partido son cada uno de los aspectos de la distribución del poder dentro de una comunidad. Entonces, aquí ya terminando de leer las diapositivas, podríamos decir que, en resumen, la familia es el núcleo básico de la sociedad que cambia con el tiempo y tiene efectos legales y sociales. Y la estratificación social nos explica la desigualdad que existe en Guatemala. Nos da el ejemplo de quién tiene poder, riqueza y prestigio y cómo eso afecta en la educación y en las oportunidades que cada uno tiene, ¿verdad? Luego aquí tenemos que la clase, el Estado y el partido no tienen no solo una gran cantidad de efecto dentro de sus áreas individuales, sino también una gran influencia sobre las otras áreas. En la riqueza encontramos que incluye bienes tales como edificios, terrenos, granjas, casas, fábricas y otros bienes, dependiendo de su situación económica. Luego tenemos el prestigio, que es el respeto con el que una persona o posición de estatus es considerada por otros, situación de estatus. El poder, la capacidad de las personas o grupos para alcanzar sus objetivos a pesar de la oposición de otros partidos. Según Weber, hay dos dimensiones básicas del poder, la posesión del poder y el ejercicio del poder. Luego aquí encontramos algunos ejemplos de las castas en la Nueva España, ¿verdad? Vemos aquí que un español, la mezcla de un español con una india nos da un mestizo con un español, un castizo con una española, un español, una española con una persona negra, nos da un mulato, el mulato con el español, un morisco, el morisco con un español, un chino con un indio, un saltatrás, el saltatrás con un mulato, un lobo, el lobo con un chino, un jíbaro con un mulata, un albarazado con un negro, un cambujo con un indio, un zambaigo con un lobo, un calpa mulato con un cambuja, un tente en el aire con un mulata, no te entiendo, no te entiendo con un indio, un tornatrás. Estas serían las castas en la Nueva España. Luego tenemos aquí un ejemplo del sistema estatamental. Tenemos aquí el grupo de los no privilegiados y el grupo de los privilegiados. Si nos vamos hasta abajo del grupo de los no privilegiados, a un lado, ni siquiera está dentro de la pirámide, tenemos a los marginados.
Luego en el primer nivel tenemos a los estratos más pobres, que eran los siervos, los jornaleros, los campesinos sin tierra y los asalariados de oficios pobres. En el siguiente nivel vemos a los grupos modestos, que eran los campesinos con tierras, los artesanos y pequeños comerciantes y funcionarios. En el siguiente nivel tenemos los grupos medios, que eran los artesanos y comerciantes ricos, los labradores ricos, oficios liberales o soldados. Y luego nos pasamos al grupo de los privilegiados. Ahí encontrábamos a la nobleza media, que eran los caballeros, y a patriciados urbanos. Luego tenemos a la alta nobleza y al alto clero. Y por último encontramos en la cima de la pirámide a la realeza. Y luego aquí vemos el ejemplo de la esclavitud, de quiénes eran los esclavos, ¿verdad? Y pues ahí terminaríamos, chicos. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Y si no, pues aquí dejamos la clase.